Ok, muy bien. ¿Cómo están todos nuevamente? Estamos en Escudriñando las Escrituras. Seguimos en la Semana Santa, la última semana de Jesús aquí en la tierra, y ya llegamos ahora a el punto en donde Jesús fue arrestado. eh, em, y el día de hoy vamos a estar viendo esta parte del juicio que llevó ante el Sanedrín. Voy a leer aquí en la palabra, al menos el de Lucas. Yo les di todos los pasajes, pero es muchísimo. Si nos ponemos a leer todo lo de los cuatro evangelios, pero estoy seguro que ustedes lo leyeron. ¿Ok? Entonces, voy a leer lo que dice Lucas, que es el que hemos venido tomando como referencia por la parte cronológica. Dice Lucas, capítulo 22, a partir del 54. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro salió fuera llorando amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y él dijo, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ok, no sé si leyeron la narrativa de Mateo, la de Marcos y la de Juan, ¿sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, les digo, simplemente para no tomar mucho tiempo leyendo todas las narrativas, ¿quién empieza platicándonos qué es lo que vio, lo que recibió? ¿Alguien que quiera iniciar? Mm. Ya levantó la mano, está A bien. Vianey ya hasta le puso así, No, yo. no sé si lo puse o no, dónde lo puse, No, no la pero pusiste, anda, pero ya, ya, ya ya lista, Vianey, listo. le ando buscando, ¿no? Para levantarle. Este, bueno, vemos en- que hacía frío en esa época porque dice que se prendieron fuego, ¿no? Y estaban alrededor calentándose. Entonces sí, pues era una época donde hacía mucho frío. Y pues que la negación de Pedro, este,
pues muchas veces queremos quedar bien con el mundo antes que con nuestro Padre, que todo lo ve, ¿no? Porque pues le dijeron, tú eres de los de Jesús, ¿no? Eres del grupo de ellos, pero pues él no, lo negó, ¿no? Lo negó realmente. Y también dice en Mateo 10:33, dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este, entonces, pues vemos que Jesús vive en nosotros, el mundo lo ve porque pues nosotros también somos luz, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, a Pedro pues se le reconoció porque pues era diferente, ¿no? A los demás. Entonces, ahí estaba reflejando también pues quién estaba con él, ¿no? Cómo se había ido transformando también Pedro. Entonces, pues vemos así como también dice en segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, pues también cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, vemos que nuestra vida se va transformando, ¿no? Y en segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la luz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, ¿no? Entonces vemos que, pues, aunque Jesús dio su vida por nosotros, Él, y se manifestó en nuestros cuerpos también se manifiesta, ¿no? Para Él aquí es lo que está diciendo, que se manifiesta su muerte y su resurrección, que nosotros, hemos resucitado juntamente con Él, ¿no? Entonces, ha muerto nuestro yo y ahora ya es el espíritu que vive dentro de nosotros. Y así Jesús sabe que él sabía ya que Pedro le iba a negar, porque le dijo, no te digo que antes de que el gallo cante, tú ya me dos veces, tú ya habrás de haber negado tres, ¿no? Pero también sabía que Pedro iba a tener un arrepentimiento, porque él conoce nuestros corazones y sabe cuando hay un arrepentimiento verdadero, que fue la diferencia de Judas a lo que hizo Pedro, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener fe y esperanza en el Señor. En Él tenemos la victoria, ya que pues hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Hemos pasado realmente de muerte a vida, creyendo en el Señor Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Sí nos equivocamos, definitivamente sí nos equivocamos, pero pues dice que por la gracia y la verdad vinieron juntamente con Cristo. Entonces, Él sabe que, pero nosotros reconocemos que el Espíritu redarguye en nuestros corazones cuando nos equivocamos, porque tenemos a Jesús dentro de nosotros. Lo mismo que Pedro reconoció su error y se arrepintió. Y Dios que mora en nosotros, en nuestros corazones y nos ama tanto, nos perdona, Él siempre pues está con nosotros, ¿no?
Eh, en Mateo 26, 61, que leí, Mateo 26, ah, 20, 26, 61, cuando le dijeron, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, ¿no? Que estaban diciendo ahí los testigos falsos, pues estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección. Entonces, pues nosotros también hemos resucitado juntamente con él, ¿no? Nuestro viejo hombre, pues ya ha muerto, nosotros hemos resucitado, ahora hemos nacido de nuevo en él, somos luz, la luz del mundo, y en lo que dice en Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron ante la luz. Entonces, y todo, pues el Señor todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, dice aún lo profundo de Dios, dice, y para Él no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿no? Y ni escondido que no haya de salir a la luz. La verdad que es Jesucristo, pues siempre va a prevalecer aquí, aunque ellos hayan mentido y cuando dieron falso testimonio contra Jesús, pero la luz, donde sea que es Jesús, que Él es la verdad, pues siempre va a resplandecer, ¿no? No hay más verdad que Él. Y en segunda de Timoteo, que leí segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 2:1-2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Entonces, Jesús padeció por nosotros y Él como hijo nos dio el lugar de hijos. Su fidelidad es para siempre. En el 10:13 dice, por tanto, dijo Jesús, todo lo soporto por amor de los escogidos. Bueno, esto estaba hablando Pablo, pero realmente se puede decir que el Espíritu Santo le estaba diciendo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos juntamente con Cristo, ¿no? Entonces, vemos pues el sacrificio que Jesús dio su vida por nosotros, todo lo que Él padeció, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús y su fidelidad es eterna, a pesar de que muchas veces nosotros fallamos. Pues las misericordias de Dios siempre están con nosotros, ¿no? Él, él siempre, pues su fidelidad es eterna, ¿no? No hay más que agradecer lo que Él hizo por nosotros, y así como se equivocó Pedro, pues también nosotros equivocamos, pero pues ahí el Espíritu Santo nos redarguye y dirige, si nosotros permitimos que Él sea dirigiendo nuestra vida, ¿no? Y que nos está diciendo, te estás equivocando, pues vete por acá, ¿no? Entonces sí, pues yo lo que veo que Jesús ya sabía lo que iba a hacer Pedro, y lo mismo ve con nosotros, que muchas veces Él conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Pero sí es, pues dejar que sea el Espíritu Santo en nosotros. Ok, gracias, bien. Oye, a ver, yo hago comentarios. Hagamos comentarios si quieren de estas cosas, ¿no? A ver, tú dices, Vianey, que eh, eh, Pedro se arrepintió. Sí. ¿Qué evidencias tenemos de que Pedro se arrepintió? Pues primero, pues él lloró, fue a llorar, ¿no? Y reconoció ¿Llorar es que una evidencia de arrepentimiento?
No, 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 él siempre pues le dio la gloria al Señor, ¿no? O sea, él estuvo predicando la palabra después de que, pues cuando Jesús, bueno, ya no estaba aquí en la tierra, ¿no? O sea, él Ajá. O siguió sea, tú dices, predicando esa es una evidencia de arrepentimiento que Pedro ya después estuvo predicando. y daba Pero ¿cómo testimonio se dio ese realmente. arrepentimiento? Mm, Porque, bueno, no sé, Rick, ahorita yo voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero no sé, Rick, o sea, yo veo a Pedro que ya andaba, este, regresando a las cosas anteriores. Bueno, Este, también pues se le reveló el Señor, ¿no? En un sueño cuando le dijo, Pedro, come, mata, y cuando pero eso ya fue después, mucho después, sí, tiempo ya después, 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 mucho tiempo sí. después. O sea, no sé, Rick, Porque empezó a servir, empezó a servir. empezó a servir, esa es una señal de Sí. arrepentimiento, pero la cuestión es También se le cómo se dio manifestó, ese bueno, en la cárcel, arrepentimiento. ¿no? ¿El Sí, arrepentimiento bueno, fue suyo o cómo se dio? Es que esto es muy, muy Interesante. interesante e importante que lo veamos, ¿eh? Que estemos con esto bien en Doctrina. en las no, 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 en las escrituras, o sea, que lo veamos cómo funciona esto, porque esto es esencial cuando nosotros vemos a las demás personas, cuando nosotros sí. decimos arrepentimiento y que nosotros pensamos que el arrepentimiento funciona de una manera, cuando el arrepentimiento de repente funciona de otra, ¿eh? Ahorita lo voy a hablar, ahorita lo voy a hablar, en un ratito. A ver, Solecita, Ok. Bueno, mientras voy con lo mío. Este, mm, bueno, yo puse que es interesante saber que quien es discípulo de Jesús no puede pasar desapercibido. Eh, ¿eh? y se nota en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Aunque en ese momento Pedro quiso estar presente sin ser notado, porque lo vemos en esa hoguera que hacen. eh, Hasta estaban los alguaciles ahí, ¿no? O sea, estaban los que habían ido a arrestar a Jesús. Él dijo, bueno, ya paso desapercibido, no se han dado cuenta, quizás porque pues los alguaciles romanos no lo conocían tanto, pero las otras No, estos personas, no eran romanos, ¿no? Eran no, de ahí mismo, estos alguaciles eran del del Sanedrín. sumo, ajá, ok. Bueno, entonces hay personas que sí lo habían visto con Jesús, ¿no? Que son de ahí de las características o datos que nos da la palabra de Dios. Eh, y por lo cual yo saco estos datos, ¿no? Que se nota por su forma de hablar, por su forma de expresarse, que se parecía a su maestro, ¿no? Este discípulo. Y también nos da un dato de que una de las personas que lo reconoció lo vio en el huerto, porque dice que era pariente de aquel que le cortó la oreja. Eh, y me llama mucho la atención que una de las mujeres o de los personajes le dice, es que tú eres uno de sus discípulos porque eres Galileo. Entonces vemos en los relatos que, bueno, ya desde el arresto de Jesús le decían, buscamos a Jesús de Nazaret, ¿no? Como desprestigiándolo de esa región o los que eran de esa región. Y en este caso, yo veo que en los relatos viene que Jesús de Galileo, ¿no? O de Galilea, perdón, o le decían es que tú eres de Galilea. Entonces, a mí eso me llamó la atención y yo me fui un poquito a investigar este dato, que encontré cosas interesantes porque la persona que era de Galilea se notaba por la forma de hablar, su acento era muy diferente. Eh, bueno, encontré el dato que hablaban arameo del norte. La verdad no sé cómo sea el acento, ¿no? Pero el chiste es que era muy diferente a cómo hablaban los judíos. A los Y meridianos. ¿Ah?
Algo así, yo creo. Y bueno, Jesús creció en Galilea. Y también de ahí llamó a la mayoría de sus discípulos, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, y también ahí hizo sus primeros milagros. Y los judíos tendían también a menospreciar a los galileos, ya que los consideraban sin educación y de ascendencia cuestionable, ya que esa parte de Israel fue conquistada por Asiria y muchos judíos fueron trasladados a Siria y también llegaban inmigrantes que no eran judíos a Galilea. Entonces, pues hubo una mezcolanza, ¿no? Entonces ya, ¿no? Sí. Y por eso también la Biblia menciona como Galilea de los gentiles. Y hay una profecía en Isaías 9:1 del Mesías, en donde dice el reinado del Mesías, en Isaías 9, en donde dice que quitaría la oscuridad y llenaría de gloria el camino del mar, del mar, perdón, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, refiriéndose pues, obviamente a Jesús. Entonces, los galileos también tenían reputación de ser alborotadores porque participaban en protestas y levantamiento contra los ocupantes romanos. Y también en Isaías 53:3 dice que fue despreciado y no lo estimamos, ¿no? Refiriéndose a que, pues como era de Galilea, ¿no? Lo despreciaron y pues no lo estimaron. Y bueno, ese dato se me hizo interesante porque, wow, o sea, sí, se cumple parte de las profecías, ¿no? Del Mesías. Y en cuanto a la actitud de Pedro de mirar de lejos y no ser descubierto, yo me puse a pensar, pues sí, era obvio, ¿no? Yo creo que él quería ver qué le pasaba a su Señor, a su Mesías, porque pues el destino de todo aquel que se declara seguidor de Jesús, pues iba a ser el mismo, ¿no? Entonces, obviamente, como lo había mencionado Jesús, sus discípulos o a los que les dio el Padre no tenían que morir, ¿no? Entonces no le tocaba todavía a Pedrito, no le tocaba padecer, ¿no? Eh, por amor a Cristo. Y yo la verdad dije, pues sí, yo también hubiera sido Pedro. Tenía miedo, ¿no? Sí, tenía miedo y en esa situación. Y en Juan veo que dice que, bueno, antes de que Pedro entrara, menciona a un discípulo. Este discípulo era de Jesús. Solamente decía que un discípulo le ayudó a entrar hasta adentro, en donde pues sí fue testigo de Jesús porque de lo que le estaba pasando a Jesús, porque en una de las historias dice que cuando Pedro lo negó, o antes de que cantara el gallo, o cuando lo negó, no me acuerdo muy bien, el chiste es que dice que Jesús volteó su rostro hacia Pedro y lo vio, ¿no? Y Es, así yo siento que sintió aquí en su corazón y todo de, oh, te fallé, Señor, ¿no? Era cierto es lo el que me había... relato de Lucas quien dice eso. Ajá, Y este, el otro relato que habla es Andrés, el que era pariente, ok, y entonces por eso tenía entrada allí. ajá, Él fue el que ok. le dio acceso a poder entrar en el patio. Uh-huh. Y bueno, esos datos se me hicieron interesantes. Y también llego a lo que dice Vianney, o sea, de negar nuestra fe, de negar a Jesús. Yo llegué a esta conclusión a la fecha, todos los que no permanecemos en secreto, sino que manifestamos nuestra fe en Jesús, también somos menospreciados, somos criticados, nos levantan falsos testimonios para hacernos caer, somos excluidos empezando en nuestra propia familia, ¿no? De sangre. Y pues yo puse, yo, la verdad, en estos tiempos, yo ya no niego mi fe, no negaría a mi fe sabiendo que está más cerca la venida de Jesús. Um, y, y bueno, esa parte por ahí. Y también me llamó la atención esta parte cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces, pues,
yo veo que nuevamente Jesús está reafirmando su poder, su grandeza y su promesa de que regresará, pero también antes de eso, de que vencerá la muerte, de que saldrá victorioso de esa tribulación que está pasando y que va a pasar en la cruz, ¿no? Y también me llamó la atención esa parte de que por parte de ellos, o sea, el sumo sacerdote, todos los que fueron a arrestar a Jesús, le llamaban que Jesús era un blasfemo, que estaba blasfemando en contra de Dios, ¿no? Hasta dice, te conjuro por el Dios viviente, ¿no? Dije, es que ¿cómo pueden decirle que estaba blasfemando si Jesús es la verdad, si Jesús es el Mesías? Pero pues para ellos, pues porque ellos no lo habían reconocido como el Mesías. O sea, para ellos su verdad es, no, eres un blasfemo, tú no eres ningún Mesías, tú no eres ningún hijo de Dios. Y pues obviamente recuerden que Jesús dijo que era la potestad de las tinieblas, ¿no? Aunque el diablo no tenía nada de él, pero en ese momento era la hora de la potestad de las tinieblas. Entonces, todo lo que ellos dijeran iba a ser hecho. O sea, no se les iba a negar como nada, también como cumplimiento pues, de todo lo que tenía que pasar en Jesús. Y pues hasta ahí sería como mi participación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Blanquita. Ay, listo. Bueno, ya han tocado ese tema de, pues, de que de este Pedro que em, lo que hace es negar a Jesús. A mí me llama la atención en la parte donde le preguntan a Jesús, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dice, yo soy. Y en una parte del Evangelio, este Pedro dice, no lo soy. Tú eres uno de sus discípulos y él dice, no lo soy. Y las 3 veces que lo detectan, la respuesta es, no lo No soy, soy. No no soy. lo soy. Entonces ahí él está completamente negando lo que es Jesús. Y una parte, más bien, está negando que él es parte de Jesús, que él es o sea, tu esencia. Cuando tú dices no lo soy, estás negándote tu esencia, estás negándote a ti mismo, ¿verdad? Porque el que me da la identidad es Cristo. Y si yo digo no soy, quiere decir que he perdido la identidad que Él ya me había dado. Durante 3 años y medio, Él ya me había dado una identidad. Y ahora Pedro la niega. Entonces, esa parte a mí me llamó mucho la atención. Y también en este momento en que Jesús lo voltea a ver, dice, eh, bueno, me regreso al huerto y dice Jesús, yo soy, ya me encontraron, dejen ir a los que no necesitan, o sea, déjenlos ir. Pedro escuchó eso, se dio cuenta que él no lo iban a perseguir, sin embargo, él no lo toma en cuenta, se le olvida y empieza con el temor. Creo yo que fue porque empezó a ir a ese lugar a donde lo presentan con Anás, que era el suegro de Caifás, y empieza a ver cómo lo empiezan pues a golpear. Acá dice, ¿no? Que lo golpeaban, que lo insultaban, que lo ofendían. Y me llamó la atención que en esa parte del Getsemaní, ese ángel vino, le impone las manos, lo ministra, y de esa manera es que Jesús pudo enfrentar al Sanedrín. O sea, Pedro no había tenido esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de orar, porque dijo, entren en oración para que no venga la tentación. Y yo creo que una de esas tentaciones es negar quién soy yo, negar mi identidad en Cristo, es negar
lo que Él ha hecho en mi vida. Y entonces veo la importancia del Espíritu Santo cuando Él viene, te ministra y te da esa identidad y te enfrentas al Sanedrín sin ningún inconveniente, ¿no? Como lo hizo Jesús en ese momento. Entonces, veo el contraste de Pedro, que no fue ministrado por por el ángel, y se intimida con una portera, se intimida con una persona que en otra parte dice que era un siervo. O sea, Jesús ya ministrado, Jesús ya teniendo su identidad firme de quién era Él y se manifiesta, como decía Sol, Él se manifiesta, dice, yo soy, o sea, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Él tiene ese valor para decir, yo soy. Y Pedro no puede decir, yo Hoy. o soy parte del ministerio y se intimida con una simple sirvienta, ¿no? Como decía aquí. Entonces, ese contraste de Jesús que se enfrenta al Sanedrín, asertivo, eh, sin temor, congruente, y eh, después hay una parte donde Pedro, cuando oye que canta el gallo, Jesús voltea y lo ve, pero con una mirada no de juicio, sino con una mirada de, te dije que me ibas a negar. O sea, tranquilo, yo estoy aquí. De todas maneras, relájate, ¿no? O sea, yo estoy aquí, yo estoy enfrentándome a esta situación. Tú tranquilo, yo me voy a enfrentar a esto, ¿no? Y allí es donde Pedro sale, cuando ve, se confronta con la mirada de Jesús, él sale corriendo y dice que comienza a llorar amargamente. Entonces, aquí me fui a Hebreos 12:15 que dice, miren bien que alguno deje, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, aquí Pedro no lloró por arrepentimiento, lloró con amargura. O sea, ¿qué hice, no? O sea, ahí perdió toda la gracia que él había recibido durante esos 3 años. Ahí la perdió. Entonces, me fui también a primera de Juan 4:18, en donde me doy cuenta que Pedro todavía no había sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Cuando una persona es perfeccionada en el amor de Dios, que eso lo vamos a ver más adelante, es cuando tú te enfrentas a lo que sea, ¿no? O sea, puedes decir, adelante, aquí estoy. Entonces, Pedro necesitaba ser perfeccionado en el amor y ser restituido. Pero bueno, eh, eso es algo que yo creo que más adelante lo vamos a ver. Pero esto fue la parte que a mí más me llamó la atención del contraste entre el que eres ministrado por el Espíritu y el no ser ministrado y el temor te lleva a perder la identidad, aun cuando hayas estado mucho tiempo con Él, aun cuando conozcas a Jesús, si tú estás en temor, pierdes tu identidad y Ujú. no te enfrentas y te intimidas con una simple sirvienta o un portero, ¿no? Entonces, ese fue lo que yo eh, experimenté en estos pasajes. Sería todo, Rubén. Gracias, gracias, Blanquita. Muy bien, muy bueno. ¿Alguien más quiere comentar? Brevemente, como siempre, Sí, Juan bueno, Manuel. yo quiero salir un poco en defensa de Pedro, Ok. porque de Pedro estaba sufriendo un momento muy difícil, pero inicio con la lectura del versículo 8 de
Lucas 12. Dice, les digo que todo aquel que me confesará delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Y el 9 que dice la clave, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lo dice en otros versos que también lo negará ante el Padre. Lo que hace Pedro cuando él le preguntan si él es discípulo de Jesús, es un contexto de mucha presión y de hecho, de acuerdo con esto que estoy leyendo, él no lo está negando a Jesús, está negando conocerlo, su relación como discípulo, mas no está negando la esencia de lo que él conoce de Jesús. Pedro nunca conoció a Jesús y lo seguía conociendo, y en ese momento que lo negó, lo seguía conociendo. Solamente que eso lo tuvo que decir por temor, por miedo, que fuera él a ser victimado, y eso fue lo que él hizo. A mí me conmueve lo que dice aquí en Lucas 22:12. Dice, cuando lo niega, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Jesús, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. El llorar de Pedro no era precisamente un arrepentimiento, porque él no tenía que arrepentirse de nada. Él era fiel, era el mártir de los más fieles de los discípulos a Jesús. Tan es así que lo siguió hasta cuando lo arrestaron. Él siguió y arriesgó su vida inclusive, ¿sí? Él no tenía temor a que lo mataran. No sé si aquí en este caso él pensaba en otro contexto, pensar que si yo digo que sí lo conozco, pues me van a sacrificar, me van a hacer alguna cosa. Y él sabía que tenía una misión que cumplir como apóstol, ¿sí? Que él estaba yendo más allá. No, el muerto ya no podía hacer nada. No podía hacer nada. Entonces él pensaba que podría él negar esa relación con Cristo, no negar a Jesús, no negar su divinidad, no negar lo que él conocía de Jesús, sino negar que tenía una relación con él. Aquí me viene también a la mente cuando Jesús es cuestionado ante el Sanedrín. Esa sí es una negación, esa sí es un negar a Jesús. Cuando le cuestionan, que le dicen, ¿quién eres tú? ¿Por qué no te defiendes? Dices tú que eres eres el hijo de Dios. Y Jesús le dice, ustedes lo han dicho, ¿sí? Y si les digo que soy, no lo van a creer. Esa es realmente una negación que yo sí creo que está completamente, pues endurecida por lo que Jesús dice. Él está negando a Jesús su identidad, su misión como su identidad como Mesías. No lo desconocen, no lo reconocen, lo están negando. Ese es negar. Para mí eso sí tiene un pecado tremendo, ¿sí? Pecado tremendo. No están negando al Hijo de Dios que fue enviado para salvar y para que tengamos vida eterna. Eso para mí sí es un pecado tremendo, porque lo están diciendo públicamente entre ellos. Son varios que están ahí, todo el Sanedrín, y ellos lo están negando a Jesús. Eso sí creo que es un pecado tremendo. Pero lo que Pedro negó, creo que fue un contexto de mucha presión y que tiene justificación porque él no está negando a Jesús, está negando esa relación con él. Y creo que Pedro amaba tanto a Jesús, ya lo había también cuestionado Jesús cuando le preguntaba que presentara sus ovejas, que si lo amaba, le preguntó 3 veces, y Pedro reiteró las 3 veces, sí, Señor, Bueno, por eso yo te amo, tú conoces todo, y en eso me baso para defender a Pedro. Esa es mi participación. Ok, gracias, Juan Manuel. Eres un buen abogado defensor.
Le buscaste por dónde pa- para defender a Pedro. La única cosa que se te fue es que el mismo Pedro le dijo a Jesús, yo moriré por ti si es necesario, yo voy a la muerte por ti si es necesario. Y Jesús volteó y le dijo, ¿tú Morir. morirás por mí? Hoy me vas a negar 3 veces. Jesús fue el que dijo que eso que hizo Pedro era negarle. O sea, no es una interpretación, sino Jesús fue el que dijo que eso que haría Pedro era negarle. Creo que no, Pedro no estaba pensando en un apostolado ni en nada. Ahorita les voy a hablar de eso. Creo que no estaba pensando en nada de eso. Ah, sino que simplemente el miedo, ¿no? O sea, como dice Blanca, el miedo a las personas les hace, Regresar a casa. eh, sí, falsear, regresar atrás, No decir. eh, ahorita, por ejemplo, solamente leímos No, Lucas, ¿no? La versión de Lucas, pero sí, en las otras versiones, la de Marcos, que creo que es la más asertiva en este caso. ¿Por qué la de Marcos? Porque Marcos es a quien el apóstol Pedro lo nombra, en una de sus cartas, lo nombra a Marcos como si fuera su hijo. Era una persona que estaba súper cercana a él. Así es que cuando Marcos, que no fue uno de los discípulos, cuando Marcos escribe este evangelio dirigido a los gentiles, la, las historias que él escribe tienen todo que ver con Pedro. Pedro es el que las está relatando realmente. Ah, entonces, Marcos lo que dice, él va relatando cómo se va dando esta negación y va increciendo, ¿no? Va diciendo, no, no lo conozco, y termina jurando y maldiciendo. Diciendo. Ujú. O sea, y esto lo dice Marcos, no lo dice Lucas, pero lo dice Marcos. Y lo dice Marcos porque, pues, Pedro es el que le dice, y ¿sabes qué? Y hasta juré y hasta maldije. Eh, 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 está hablando de lo que él había hecho, ¿no? O sea, con tal de que se dieran cuenta que no, dado que ellos estaban diciendo que por su lenguaje lo habían reconocido como uno de los discípulos, su manera de hablar lo delataba, pues ahora él saca las de carretonero, saca el lenguaje de pescador, saca todo lo de antes, precisamente para que digan, ah, ok, sí, no era, ¿no? Pues no, nos equivocamos contigo. Sí. Este, sacó todo el lenguaje folclórico que traía eh, eh, para, para zafarse de esa acusación que estaban haciendo en su contra. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, Rebe. Y nada más, con respecto a eso, normalmente cuando alguien se arrepiente, pide perdón. Yo no veo, registrado, obviamente puede haber sido en su espíritu, puede haber sido él solito, no lo sé, pero normalmente el arrepentimiento nos lleva a pedir perdón, ¿no? A dar una disculpa mínima sobre eso. El que haya llorado amargamente, pues podríamos interpretarlo que le dolió hasta el alma, que le Sin dolió, lugar a dudas. yo no me lo imagino a un hombre de ese tamaño con toda pues era un hombre violento, era un hombre pescador, era un hombre que
que yo creo que sabía jugarse todo por todo, y sin embargo o escuchar o ver que lloró amargamente, híjole, a mí sí me hace sentir así como que cómo se estaba sintiendo Pedro. Claro. Sin embargo, en ningún lado veo yo, a no ser que yo me equivoque y como no leí, que él haya pedido perdón, ¿no? Que él haya No. dicho, me arrepiento, no se ve, yo en ningún lado encuentro que ya haya pedido perdón. Y por otro lado, mi concepto muy personal es que al irse él, al decir, bueno, pues esto ya valió, yo me voy a seguir haciendo mi vida y demás, fue Jesús quien lo buscó. Fue Jesús quien lo buscó, lo restauró, le restituyó, y cuando les dijo a los discípulos, váyanse, allá los voy a ver, y díganle a Pedro también, ¿no? O sea, díganle a Pedro que también ahí lo quiero ver. O sea, yo no me imagino qué sintió Pedro al decir, ay, ¿a poco dijo, te cae que yo quiere que yo también vaya? Pues sí, sí, él dijo claramente que fueras tú también. Entonces, pues a lo mejor a veces ¿En ni dónde está siquiera escrito eso? tenemos. ¿Qué? Ay, pues en uno de los evangelios, pastor, pero ¿En ahorita cuál, no en tengo. cuál crees que esté escrito? ¿En Lucas? ¿Por qué crees que en Lucas? Pues porque es el cronológico. ¿Y eso Es qué el tiene que que creo ver que. con cronología? Pues porque iba siguiendo, iba Eh, siguiendo paso por paso, el pero no ángel lo digo, dijo que llamaran a Pedro también. O sea, ajá. y a Lo he Pedro. leído muchas veces, pero no te sé Quién decir. crees que lo dice? Pero, pues, No, Bueno, ahora va a ser, resulta que fue Marcos. pues es obvio. ¿Quién Ah, más bueno, podría entonces ya le decirlo? atiné. ¿Quién más podría decirlo? Ajá, Si que es, andaba ahí. es el único que lo dice y es porque él es el que está con Pedro. O sea, su Sí. relato sale a partir de Pedro. O sea, Pedro está relatando realmente a través de Marcos su caída Ajá. y su levantada. Ok, pues yo sí lo había leído, o sea, sé que dice, pero no me acuerdo dónde lo había leído, pero sí, eso a mí me impactó muchísimo desde la primera vez que yo leí eso, de que le hice, y díganle a Pedro que también vaya, o sea, a Claro. mí me impactó muchísimo eso porque pues yo me identificaba con Pedro, ¿no? Normalmente me identificaba de que dices, también yo puedo llegar, también yo puedo ser tu hija, también yo puedo, pues cuando andas todo dado al cuasi lejos de Jesús, pues el que el Señor te invite a ti también a ser su hijo, yo creo que es lo más maravilloso que nos puede pasar, ¿no? Díganle a Rebeca, díganle a Sol, díganle a Pati, que ahí los quiero ver, ¿no? Ahí también las quiero ver, como si no hubiera pasado nada. O sea, para mí es maravilloso esa parte porque eh, sin palabras, sin reproches, sin decirle, pues sí, la regaste, Pedro, pero mira, pues te vamos a dar chance. No, simple y sencillamente, y díganle a Pedro, ¿no? Que vaya, que ahí lo quiero ver también. Entonces, pues para mí esa parte es maravillosa, aunque todavía no llegamos ahí, pero estaba yo hablando acerca de esa parte de que en ningún lado veo yo que él haya pedido perdón, pero el Señor ya lo había perdonado de antemano, por supuesto, y lo ¿Cuándo lo invitó. perdonó? Pues, no, yo digo que desde ahí, desde que lo negó, yo me supongo desde antes, como nos ha perdonado a todos nosotros, ¿Cuándo lo desde antes. perdonó? Lo perdonó en la cruz. En la cruz, ajá. Ah, La bueno, cruz, que adiós, adiós. bye bye, sí, O digo, sea, cuando él cuál era la sentencia para una persona que negara a Jesús? no, se ha negado, Negarlo también. Ser Ser negado negado delante del Padre. por el Padre. sí, ¿Y ser Pedro fue negado. negado delante del Padre? No, No, ¿Por qué no fue no, negado delante del Padre si negó a Jesús? que me dio. por la porque cruz. Jesús lo perdonó. Porque Jesús llevó su pecado. Sí, ¿Ok? sí, sí, sí. Sí, está Blanquita. Nada más Sí. para darles la cita, está en Marcos 16, 6, 7, que dice, por medio de un ángel, díganle a Pedro que estaré en Galilea. Entonces ahí es donde, yo también eso lo anoté, eso también a mí me llamó mucho la atención, Sí, y fue un ahí está ángel, no en Jesús, fue Marcos. un ángel. Fue un ángel, no fue El Jesús, ángel fue que un ángel. apareció cuando había resucitado Jesús
que les Ujú. dijo a las mujeres, vayan y avísenles a todos que los va a ver en Galilea como les había anunciado. Ah, Ujú. y ahí díganle a Y Pedro también. díganle a Pedro. Y díganle a Pedro, sí, así es, gracias. Esto no lo dice ninguno de los otros. ¿Por qué lo dice Ujú. Marcos? Pues porque Marcos era la persona más allegada a Pedro. Así es que, nuevamente, el relato de Marcos es un relato muy especial, es una narrativa hecha por Pedro, ¿no? La que está saliendo ahí. Y precisamente por eso yo cuando veo el relato de Marcos y veo que él es el que dice que con maldiciones, con groserías reaccionó y todo el rollo, yo creo que Lucas le estaba tratando de salvar el pellejo como Juan Manuel, ¿no? O sea, Lucas dijo, no, ¿para qué ponemos eso? Suavecito, le negó, ya, suavecito. ¿Para qué ponemos cosas tan fuertes? Sin embargo, Pedro mismo le dijo a Marcos, no, no, fue así, pa, hice esto, ¿no? O sea, confiesa Pecado. su Se acusa él pecado solito. grueso, él solito se acusa, ¿no? De cómo fue la situación. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, déjenme entonces comentar yo. Ok, primeramente, déjenme hablarles del juicio, de eso no han hablado casi nada. Jesús fue llevado ante Anás, eh, era suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote vigente, sin embargo, Anás había sido el anterior sumo sacerdote antes de Caifás. Por esta relación lo llevan con Anás, como que él tenía mayor respeto probablemente y lo llevan ante él, o tal vez porque él era el que estaba armando todo este tinglado, ¿no? De haber arrestado a Jesús. Bueno, lo llevaron con Anás. Y si ustedes leyeron todas las narrativas de los cuatro evangelios, ustedes se pueden dar cuenta que al parecer hubo dos juicios. El primer juicio se llevó a cabo de noche y fue en la casa de Anás. Y luego el otro juicio fue con Caifás, ya con el Sanedrín. Eh, Lucas es el que dice que el juicio ante el Sanedrín se llevó a cabo de día, conforme a la ley. La ley establecía que los juicios eran de día, nunca podría haber un juicio de noche, era ilegal. Así es que cuando lo cuestionó y lo golpearon en la casa de Anás, eso había sido ilegal. No podían sacar ninguna conclusión de ese interrogatorio que se hizo con Anás. Vamos a decir que ese interrogatorio con Anás fue una calentada que le estaban dando a Jesús como para que al día Ujú. siguiente, cuando fuera cuestionado, enjuiciado por el Sanedrín, ya estuviera listo para poder Confesar. confesar sus delitos, ¿no? El Sanedrín estaba constituido por 71 personas, se los comento, era presidido por el sumo sacerdote más 70, ¿ok? Entre estos 70 estaban incluidos personas nobles, llamados ancianos. También estaba un grupo en representación de los escribas, que eran los conocedores de la ley.
Los fariseos también tenían representación, que eran los que no solamente trataban de hacer cumplir la ley, sino las costumbres de los judíos. Y también estaban una representación de los saduceos, que eran la representación de los sacerdotes. Así es que todos ellos hacían este concilio que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín, de acuerdo con la ley de Moisés, tenía posibilidades de condenar a muerte por las siguientes razones: adulterio, idolatría, profanación del sábado y blasfemia. Son las cuatro áreas en las cuales podían dar sentencia de muerte. Ah, sin embargo, como estaban sometidos al imperio romano, ellos podían sentenciar, podían decir es digno de muerte, pero no podían ejecutar una sentencia de muerte, aunque ellos tenían la facultad de juzgar, pero no de hacer una sentencia. Por eso tenían que llevarlo ante Pilatos. En Juan 18:31 ustedes lo encuentran, donde ellos le dicen, a nosotros no se nos concede la facultad de dar muerte a nadie. Entonces, aunque ya lo habían sentenciado a muerte, ellos no podían ejecutar esa sentencia. ¿Ok? Esto contrasta mucho con la muerte que le dieron a Esteban, recuerdan ustedes, quien fue ejecutado después de que el Sanedrín lo enjuició, y esta fue una ejecución extrajudicial, fue un asesinato. Ahí no había ninguna forma de que ellos pudieran decir, no, bueno, es que fue de acuerdo al juicio, porque ellos no tenían atribución alguna para ejecutar esas órdenes. Así es que Saulo, que estaba allí cuando mataron a Esteban, fue testigo y además cómplice, porque él, siendo un fariseo, estaba aceptando que lo mataran a pedradas cuando ellos no tenían facultad de poder ejercer la sentencia de muerte. Así es que esa fue una, un acto ilegal extrajudicial, fue un asesinato. Ok, ahora, este juicio legal, el juicio legal con el Sanedrín, fue realizado durante la mañana y vemos aquí que fue acompañado de falsos testigos que eran inútiles porque ni siquiera coincidían sus testimonios. Y de acuerdo a la ley pedía que al menos dos testigos, hubiera dos testimonios que coincidieran. Y dado que no encontraban dos testigos que coincidieran, pues no podían seguir avanzando. Fue el sumo sacerdote quien le preguntó entonces, ya desesperado porque los testigos estaban bien mensos, les preguntó a Jesús si verdaderamente él era el Hijo de Dios. Y Jesús respondió, como dice Blanquita, yo soy. El nombre de Dios nuevamente lo dio ahí. Estas son las diferentes referencias de lo que dijo y son muy interesantes verlas, ¿no? Lucas dice, si se los dijera, no lo creerían. Y también si les preguntara, no me responderían ni me soltarían. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración! Entonces le dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo, ustedes dicen que yo soy. Mateo dice que Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto agrega Mateo, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos?
Marcos dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué necesidad hay más de testigos? Entonces, el cargo contra Jesús por el cual se le dio sentencia de muerte fue por blasfemia. ¿Ok? Ellos tenían la autoridad de condenarle, no tenían la autoridad de ejecutar esa sentencia. Eh, Delante de ese concilio, esto es lo que me llama muchísimo la atención, delante de ese concilio estaba lleno de la gente más conocedora de las escrituras. Estaban los escribas, los fariseos que tenían una gran educación en las escrituras, los saduceos que nada más le hacían caso al Pentateuco, pero había gente conocedora y ninguno de ellos pudo darse cuenta que tenían enfrente de sí al Mesías. En lugar de recibirlo, lo condenaron a muerte, porque consideraron las palabras de Jesús como blasfemas. Nadie se preguntó siquiera, ninguno de esos 70 se preguntó siquiera si ese hombre cumplía con las profecías. Ahí los tenían a todos los conocedores. Podrían haberle dicho, a ver, pues se supone que el Mesías iba a nacer en Belén, pero tú naciste en Nazaret. Le podría haber dicho, no, yo nací en Belén. Podrían haberle, no sé, consultado otras profecías y empezar a ver si se cumplían o no, pero simplemente dijeron no, es imposible, o sea, la subjetividad de su mente, los prejuicios que tenían en su mente, les hicieron rechazar de inmediato que lo que él decía era la verdad y entonces lo condenaron por blasfemia. Hoy día creo que todos deberían de hacerse estas mismas preguntas, ¿no? Pues, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién eres? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un profeta? ¿Es un gran hombre? ¿Es el Cristo? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es un impostor? O sea, ¿quién es Jesús para ti? Y de acuerdo a lo que contestes, pues cuáles son las repercusiones que esto puede tener en tu vida, ¿no? Pero todo mundo se está sentando en este Sanedrín, todo mundo hoy día tiene la facultad de sentarse y juzgar. ¿Es el Hijo de Dios o no? Y si es el Hijo de Dios, ¿qué estás haciendo con él? Y si es el Cristo, ¿qué estás haciendo? Y si no lo es, ¿qué pasa con tu vida? Cada uno tiene que tomar su decisión. Y entonces se cumple, bueno, lo dicho por Juan, que dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que sí le reciben, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso respecto al juicio. Ahora déjenme hablarles de Pedro, Pedro negando a Jesús. Eh, Creo que no hay duda de que Pedro amaba a Jesús. Eh, eh, Sin embargo, Pedro era totalmente inestable, era una persona controlada por sus emociones, a veces arriba, a veces abajo, explotaba, se deprimía, pum, arriba, abajo. Era una persona impresionantemente almática, impresionantemente emocional. Este era Pedro, pero amaba a Jesús sin lugar a dudas, ¿no? Sin embargo, el temor que sintió, nuevamente es una emoción, le hizo ver que podría correr la misma suerte que Jesús y entonces le hizo decir que no lo conocía. Como les decía, llegó a jurar y hasta maldecir, sacó las de carretonero nuevamente, ¿no?
no fue solamente el hecho de negar a Jesús lo que hizo llorar a Pedro, sino que él se dio cuenta de la enorme caída que había tenido. Negó su fe, negó en lo que se había convertido, negó la obra de Jesús en él. Pedro había recibido revelación del mismísimo Padre. Había predicado el Evangelio en diferentes ciudades. Había sido testigo presencial de milagros. Fue testigo presencial de la transfiguración. Había caminado sobre el agua algunos pasos para llegar a Jesús. Había tocado lo divino como ningún otro. O sea, Pedro hasta ribotototota de todos los demás. Pero desde allí su caída fue estrepitosa, fue brutal su caída. Creo que él se dio cuenta. O sea, terminé hablando como pescador, terminé hablando maldiciendo, o sea, todo lo que había ganado lo perdí en unos segundos. ¿Se había acabado todo para Pedro? Bueno, él pensaba que sí. Eh, Como lo leía ahora Blanquita, Marcos 16:6, les estoy hablando después de esta caída estrepitosa. Marcos, el considerado hijo por Pedro, está narrando lo que sucedió con ese ángel, mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ellos a Galilea, allí le verán como les dijo. Eh, eh, Así es que resulta que aunque había caído, la cruz había funcionado. Resulta que ese pecado terrible que lo hizo caer estrepitosamente se había borrado en la cruz. Resulta que aunque había caído horriblemente, su propósito permanecía y su llamado estaba intacto. No porque Pedro lo creyera, Pedro ya no lo creía. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús encuentra a Pedro, él está pescando otra vez. ¿Se acuerdan cómo lo encontró la primera vez? Lo encontró pescando. De allí lo sacó con una pesca milagrosa, de allí lo sacó, las barcas se hundían, de allí lo sacó y le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Y cuando va a rescatarlo otra vez, cuando va a buscarlo otra vez, ¿en dónde lo fue a encontrar? Pescando otra vez. Y nuevamente no lo reconocía y nuevamente hubo una pesca milagrosa en donde ahora las barcas no se hundían, con todo y la gran cantidad de peces. Y entonces lo reconoció y dijo, es Jesús. Wow. Jesús se había llevado todo su pecado. Jesús había hecho la obra. Me llama muchísimo la atención todo esto porque en realidad yo no veo a Pedro que se haya arrepentido. Veo a Pedro, por el contrario, sintiéndose excluido, sintiéndose chinche, sintiéndose que ya no valía la pena. Había regresado a la pesca, había regresado a su oficio inicial, había regresado a lo que él era, pero Jesús lo fue a buscar. Pero Jesús lo fue a buscar. Esto es maravilloso, esto es impresionante para mí,
porque puedo darme cuenta cómo funciona el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, pero yo puedo darme cuenta que es Jesús el que te va a buscar a ti cuando ya la regaste, y Él es el que te va a buscar, y Él es el que te hace regresar. ¿Es tu decisión regresar o no? Fue decisión de Pedro regresar con los demás discípulos o no haber regresado. Sentirse todavía culpable y decir, no, yo no soy digno y no regreso. Pero Pedro regresó. Los discípulos igualmente lo acogieron. Los discípulos no le dijeron, tú sácate a bañar, tú negaste a nuestro maestro. Lo recibieron. Pedro fue eh, no solamente perdonado, sino buscado para restituirlo. Es maravilloso cómo funciona el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que una persona ha hecho lo malo y esta persona es la que dice, chin, no, sí tengo que cambiar de dirección. Es Jesús el que lo va a buscar. Y tiene que tomar una decisión cuando Jesús lo fue a buscar. Lo más maravilloso de esto es lo que ustedes bien dijeron. Cualquiera que me negare, yo lo voy a negar delante del Padre. Pedro lo negó y no pasó nada. ¿Eso se llama impunidad? No, se llama perdón, se llama gracia. Ok, ah, comentarios. Nadie. Un comentario. Veo ahí la fidelidad de Dios, de Jesús. El amor de Jesús siempre se mostró hasta el último de su muerte. Eh, la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esa naturaleza de Dios de ser fiel, de ser misericordioso, la vemos a lo largo desde el origen de la vida. Eh, Nada menos, pues por eso mandó a Jesús, ¿verdad? Para venir a redimir lo que se había perdido. Entonces yo encuentro aquí la fidelidad de Jesús, una fidelidad que ya conocíamos a través de David. Los salmos de David hablan infinidad de salmos de la fidelidad, ¿sí? Yo por ahí anoté algunos salmos, los pocos, Salmo 33, versículo 4, el Salmo 40, 10, el 119, 90, y bueno, hay una multitud de salmos donde David, que había cometido un crimen, que había cometido pecados terribles, él conocía más que nadie la misericordia y la fidelidad de Dios. Entonces es algo que nos debe dejar como lección, independientemente de lo que sucedió con Pedro, que yo creo que Jesús también lo sabía, porque él sabía que el hombre no es fiel, el hombre no es, sí, no es fiel, se arrepiente, pero vuelve otra vez a incidir, ¿sí? Miente, porque es una condición humana que se puede perfeccionar poco a poco cuando tú vas eh, creciendo más y vas eh, pues siendo transformado, ¿sí? Que es la transformación de que habla Romanos 12:2. Cuando se transforma nuestro entendimiento es cuando empieza ese crecimiento espiritual y tiene uno menos errores. Sin embargo, mientras nosotros tengamos este cuerpo,
es una lucha terrible, ¿sí? Una lucha terrible. Y eso a mí me da mucha alegría conocer la fidelidad de Dios. Él es inmensamente fiel. Su fidelidad es como su misericordia eterna, siempre, siempre es algo que nos conmueve y nos llega a pensar que Él nunca va a pensar en un castigo por haber mentido, por haber cometido algún error. Nadie queremos cometer un error voluntariamente. Esto es, pues, el caso de Pedro, ¿no? Un impulso humano y Dios conoce nuestra condición de humanos. Nadie quiere ser pecador, lógicamente. Pero bueno, a mí me queda con muy marcada esa fidelidad de Dios, una vez más, hasta el fin de, de, del sacrificio de Jesús, su sacrificio en la cruz. Él mostró fidelidad y amor hacia el mundo. Ese es mi comentario final. Muchas gracias, Juan. Sí, José. ¿Ya me escucha, pastor? Sí, Este, no, yo sí voy a hablar, pastor. Este, yo me figuro como Pedro, cayendo y cayendo. A mí me, bueno, yo tomo, y yo he caído, pastor. El Señor me ha hablado tremendamente y yo no había podido dejar de tomar. Y no había podido, y lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y no, este, bueno, hasta el momento no he podido dejarlo. Y, y el lunes me sentía mal, yo por ahí comenté que ya no me iba a congregar, ya andaba vendiendo la refaccionaria, ya me iba. Por ahí me llega una llamada y me hace ver lo que estaba haciendo y me tranquiliza y ya me quedo más tranquilo no, ya tenía hasta comprador y todo. Y ya me iba a ir, dije, no, ya obreros, ya tampoco lo voy a terminar, ya no, ya me voy. Y y ya me llega una llamada y pues me habla palabra y ya me hace ver mi error y no, empiezo rápido a echarme para atrás en todo lo que estaba haciendo y, me, y ya me puse un poco más tranquilo, pero pues todavía me sentía mal. Y al día siguiente, en la mañana, en las oraciones, en la oración de la mañana de Aviva México, me dio un levantadón, pastor. Me puso el ánimo que el Señor es fiel. Y yo espero que esta sea la buena, pastor. Que esta sea donde voy a, donde el Señor va a vencer y va a cumplir lo que Él me ha prometido. Y eso es que lo así que quería sea, comentarle. José. Que así sea, José. El problema, como lo he comentado, bueno, y tú estuviste en escuela de obreros, como lo he comentado, el problema de Pedro era la inestabilidad. Era totalmente inestable porque su vida estaba basada en sus emociones. La vida de un cristiano no puede estar basada en sus emociones, porque entonces va a ser muy inestable. La respuesta de nuestras emociones es arriba, abajo, eh, eh, pero cuando tú le entregas tu vida al Espíritu Santo, y no eres más controlado por las emociones o los sentimientos, entonces tu vida alcanza una estabilidad.
No, no, estabilidad no quiere decir estar en medio. Estabilidad quiere decir estar arriba de todas las cosas, porque Él, el Espíritu, te pone por arriba de todo. Así es que el asunto es rendir tu vida, tus emociones al Espíritu de Dios. Esa es la única manera de vencer. Es la única manera. Y vas a ver que lo vas a lograr. El apóstol Pedro, aún caminando con Jesús 3 años y medio, siguió siendo inestable. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él ese día de Pentecostés, tuvo un cambio radical. La vida le cambió totalmente. Entonces se convirtió en el apóstol Pedro. ¿Ok? Antes era Pedrito. Antes era Pedro el inestable. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él ese día, entonces fue el apóstol Pedro. ¿Mm? Fue el primero que dio un discurso, fue el primero que recibió revelación. Bueno, o sea, eh, es impresionante el cambio que tú puedes ver en él antes y después del Espíritu Santo. ¿Sale? Sí, sí, Gracias, gracias. José. Gracias, José. Bueno, chicos, pues vámonos. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos estamos viendo Gracias. este domingo, primero Dios. Sí, ¿Sale? Hasta luego. Dios sí. les bendiga. Hasta Bye, luego, bye. que descansen. Bye, bye. Bye. Bye, bueno.